Bendecidos, somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Esté atento a estas próximas palabras que sabemos que serán de bendición para su vida. Jesucristo es el Señor. Esta preciosa tarde, esta mañana, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias por tu palabra, la cual no retorna atrás vacía y produce tu perfecta voluntad en nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú vivificando tu palabra, ministrando tu palabra a nuestras vidas, y por ella somos edificados y transformados. Te damos gloria en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y su pueblo dice un gran amén, amén. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y seguimos hablando de las bienaventuranzas. En Mateo capítulo 5. Capítulo 5, versículo 7 nos dice lo siguiente: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La versión PDT me gusta mucho, dice: afortunados los que tienen compasión con otros, porque Dios también tendrá compasión de ellos. La versión amplificada, que también me gusta mucho, dice: bienaventurados, contentos, felices, protegidos por las promesas de Dios, son los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Fíjate cómo dice: contentos, felices, protegidos por las promesas de Dios. Qué poderoso es eso, que las promesas de Dios están diseñadas para protegerte a ti, para protegerme a mí. Por eso todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. El apóstol Pedro dice que son estas lindas y ricas promesas que el Señor tiene para con nosotros. Y Él dice que aquellos que son misericordiosos, aún las promesas de Dios vienen a ser protección para ti. Estamos dando misericordia y vemos la misericordia. Cuando vemos esta bienaventuranza, fíjate, se dirige a aquellos que muestran misericordia. Habla de aquellos que han recibido misericordia. ¿Por qué son misericordiosos? ¿Por qué alguien es misericordioso? ¿Por qué? ¿Cómo alguien puede ser misericordioso? Porque vemos que hay personas que tienen misericordia, pero hay otros que no tienen misericordia. ¿Y por qué? La pregunta es: ¿por qué son misericordiosos? Y la contestación es simple: porque han recibido misericordia. La evidencia de que alguien ha recibido misericordia es porque esa persona es misericordiosa. Esa es la evidencia. Tú ves que es una persona que tiene compasión, que tiene entendimiento por aquellos que lloran y sufren. Entienden de que la misma forma en que Dios le perdonó, reconociendo ellos, fíjate, las cosas que habían hecho, reconociendo su pasado, reconociendo de dónde Dios le sacó, y dicen: wow, Señor, solamente tu misericordia es lo único que me pudo haber rescatado. El mundo me rechazó, mi familia me rechazó, algunos me odiaron, sin embargo tú me amaste. Y es por tu misericordia. Entonces, aquellos que son misericordiosos, aquellos que aman, al que algunos piensan que no se merecen la compasión, es porque ellos han recibido
misericordia. El que no ha recibido la misericordia de Dios, escucha, no puede ser misericordioso. Como dije, la evidencia es cuando tú ves a alguien viviendo en misericordia, es porque ellos han conocido lo que es misericordia. Wow. Es misericordia cuando nosotros realmente nos despojamos y nos despojamos de algo que es realmente un obstáculo para nosotros poder andar en misericordia, y es el orgullo. Es el orgullo. ¿Cuántas personas se rehúsan perdonar? Por el orgullo. Porque piensan que si perdonan, se están rebajando de su altivez, de su nivel. Eso quiere decir que no han entendido lo que es misericordia y no han recibido misericordia. El Dios grande de toda deidad, dice, Filipenses dice, que haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que aun siendo Dios, se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Y por quién lo hizo? Por nosotros. Lo hizo por los pecadores, por los malagradecidos, por los que le rechazaron. Sin embargo, Él lo hizo porque Él es un Dios de misericordia. Y por eso le damos gloria a Dios por su amor eterno, incondicional. Entonces, nos desechamos todo orgullo y realmente entramos en lo que llamamos la primera bienaventuranza, que es pobreza de espíritu. Porque entendemos que cuando habla de pobreza de espíritu, está hablando que nosotros mismos reconocemos nuestra necesidad de Dios todo el tiempo. Realmente reconocemos que estamos en bancarrota espiritual y necesitamos a Dios. Es misericordia ser llevado a llanto sobre la condición espiritual. Es misericordia recibir la gracia de la mansedumbre y convertirse en alguien obediente y sumiso y apacible. Es misericordia tener hambre y sed de justicia. Por tanto, de quien se espera que muestre misericordia es alguien que ya la ha recibido. Imposible dar misericordia, como dije, si no la has recibido. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que tú jamás puedes dar lo que tú no tienes? Tú no tienes. Aleluya. Dios, iglesia, es misericordioso con nosotros. Vaya al Salmo, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Salmo 78, versículo 38. Nos dice lo siguiente. Pero Él, obviamente está hablando de Dios, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no, dice aquí, despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Ahí vemos, Dios se acordó. Fíjate, ¿cuántos le dan gloria a Dios que Dios se acordó de ti? En la cruz, Jesús no estaba pensando en ningún momento lo que le estaban haciendo a Él. Jesús estaba pensando en ti. Él estaba pensando en mí.
dice que Él fue con gozo. Dice que Él se gozó viendo el fruto de su aflicción, Isaías. Y vemos que la meta de Jesús es, o fue, consumado es. Él nos tenía en mente, reconociendo que cuando el sacrificio fuese consumado, nosotros íbamos a recibir la salvación, la libertad, la salud, la gracia, la misericordia, la paz que el mundo no te puede dar. Consumado es. Salmo 103. Salmo 103. Dios es bueno en gran manera. Dios es misericordioso en gran manera. Muchas personas entienden, lo saben, pero es cuando recibimos la revelación de que Dios es un Dios de misericordia. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Salmo 103. Y el salmista reconocía esto y dice, versículo 1, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia. ¿Quién? Jehová. Y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es. Él es eternamente misericordioso. No que era, no que va a ser, sino que es misericordioso. Clemente es Jehová. Él es lento para la ira, grande en misericordia. Aleluya. ¿Cuántos aquí entienden que Dios no está enojado con ninguno de nosotros? Dios Padre tomó al Hijo y depositó la ira del pecado en Jesús. El juicio fue sobre Jesús. El sentenciado fue Jesús. Y por eso Dios Padre no está enojado con nosotros. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Tú eres libre para hacerlo. Y Dios no se enoja contigo. Fíjate, muchas personas se les hace eso difícil de entender. Eso tiene que ver con la condenación. Dice, Dios está enojado conmigo. Dios no está enojado contigo. Ya Él depositó el juicio del pecado y la ira sobre Jesús. Si las cosas te van mal, no es porque Dios está enojado contigo. Es que lo que se hace mal, se siembra mal, la cosecha es que Dios nos da instrucción, nos ha dado su palabra, nos ha hecho conocer su voluntad, que es bueno, que es malo, que es de bendición, que es maldición. Ahora, nosotros somos responsables de la siembra, ¿sí o no? Dios no siembra por nosotros. Nosotros sembramos, cosechamos. Lo he mencionado muchas veces, que hay personas que le atribuyen los problemas a Dios.
no sabiendo que ellos fueron los que hicieron malas decisiones, fueron los que decidieron rechazar la voz de Dios, porque Dios siempre está hablando. Dios siempre está hablando, todo el tiempo Dios está hablando. Y el consejo de Dios es bueno, siempre. Dios siempre nos lleva a todo aquello que es de bendición, que es para nuestro bienestar. Tú sabes que Dios, todo lo que Dios anhela, quiero que sepas esto, todo lo que Dios anhela para nosotros es bueno. Todo lo que Dios anhela para nosotros es bueno. Dios anhela para nosotros larga vida. Dios anhela para nosotros salud. Dios anhela para nosotros bienestar. Pastor, porque yo no estoy viendo lo que usted está hablando. Porque usted toma la decisión de seguir la instrucción que ya Dios nos dio. Por eso nunca podemos culpar a Dios. Ya Dios nos dio su provisión. La mesa está servida. ¿Quién es responsable de sentarse a comer? Si no comes, no puedes culpar a Dios. ¿Me sigue, iglesia? Entonces, Él es un Dios misericordioso. Él es un Dios bueno. Mira lo que nos dice el Salmo 116. Salmo 116, estamos cerca. Y vaya al versículo 15 para que usted vea el punto de lo que yo le estoy hablando. Todo lo que Dios anhela para sus hijos es bienestar. Por eso, si hay dolor en el cuerpo, tú estás seguro que el Padre Celestial quiere que tú estés bien. Y tú puedes decir: Padre, gracias, porque el anhelo de tu corazón es que yo esté libre de dolor, libre de la enfermedad, libre de la escasez, libre del sufrimiento. Si las cosas no van bien, yo sé que mi Padre Celestial quiere que las cosas vayan bien. Entonces yo me voy a poner de acuerdo con mi Padre. Jesús le dice a los discípulos: si ustedes, siendo malos, son malos, le dan buenas cosas a sus hijos, ¿cómo yo no les voy a dar a ustedes todas las cosas? Y le añado: y el Espíritu Santo. Esa es la forma en que tenemos que pensar. Si algo no va bien, no es Dios, porque el Padre quiere lo mejor para mí. Si algo no va bien, no es Dios, el Padre quiere lo mejor para mí. Salmo 116, versículo 15, dice lo siguiente, dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Eso quiere decir que Dios nos amó, nos ama, siempre nos amará. Santiago 5, para que vean que Dios es un Dios de misericordia. Santiago 5, versículo 11, nos dice lo siguiente: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, obviamente la cruz, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dice que bienaventurados son los que lloran, porque ellos serán ¿qué? Consolados. Dios es bueno, Dios es un Dios de misericordia. Ahora, Salmo 18, 25, no lo tienen que buscar, se lo voy a leer. Con el misericordioso
Esta es la instrucción que estamos viendo. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán, ¿qué? Misericordia. Entonces, vemos que nuestro trabajo como hijos de Dios, parte de nuestro carácter como hijos del reino, es ser misericordioso. Y dice aquí en el Salmo 18, versículo 25, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Gloria a Dios. Mira lo que nos dice Efesios 4:32. Porque, como dije, o nos explica, los únicos que tienen la habilidad de dar misericordia y ser misericordioso es porque han recibido la misericordia del Padre Celestial por medio de Jesucristo. Así que si tú nunca has experimentado misericordia, no puedes dar lo que no tienes. Y Efesios 4:32, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, dice, antes sed buenos o sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Hay algún perdonado en esta casa? Somos perdonados. Vaya conmigo a Mateo 6, versículo 14 nos dice, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mira cómo lo dice la versión ampliada. Dice, porque si perdonas a otros sus ofensas, sus pecados imprudentes y deliberados. O sea que no fue un accidente. A lo mejor le hicieron algo en contra y lo hicieron a propósito. Dice, perdónalos. Perdónalos. Aunque fue a propósito, perdónalos. ¿Y qué quiere decir eso? Que no vas a tener rencor en contra de esa persona. No vas a tener ira en contra de esa persona. Aunque lo que hizo a propósito fue mal, lo importante es que tú cuides tu corazón. Porque para entrar al cielo no puede haber rencor en tu corazón. Para entrar al cielo no puede haber ira en tu corazón. Aunque lo hizo a propósito. Por eso vemos que la misericordia realmente está atada, podemos decir, a la humildad, pero un poco más a la mansedumbre. Porque entendemos que cuando habla de mansedumbre, vemos que con quien tú te vas a airar es con el pecado. Y de quien tú te vas a vengar es del pecado. Pero una persona que es mansa no usa su ira para causar daño, y no usa la venganza. Jesús lo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús en la cruz, ¿tomó venganza o dio misericordia? ¿Podía él vengarse aún de aquellos que lo llevaron a la cruz? Y dice, pues esos fueron aquellos, no fuimos nosotros. Nosotros fuimos la razón por la cual él fue a la cruz. Dice aquí, perdónalos, y tu Padre Celestial también te perdonará a ti. Pero si no perdonas a los demás, quiero que escuche esto, lo que es no perdonar a los demás, esta versión lo pone bien claro, dice, alimentando tu dolor y enojo con el resultado de que interfiere con tu relación con Dios.
Fíjate, el no perdonar es que tú continúas alimentando tu dolor, tu sufrimiento. Y eso, porque hay ira y enojo, interfiere con tu relación con Dios. Dice aquí: entonces tu Padre te va a perdonar todas tus ofensas. Santiago. Bueno, antes de que vaya a Santiago, le voy a leer esta versión de Marcos 11:25, que es la misma que nos dice Mateo 6:14. Dice: siempre que estés orando, si tienes algo en contra de alguien, perdónalo. Y dice lo siguiente, dice: deja el tema, déjalo ir. Deja el tema, déjalo ir, para que tu Padre que está en los cielos también te perdone tus transgresiones y tus maldades contra Él y los demás. ¿Cuántos aquí en un momento dado hicieron algo que no estaba correcto? Y Dios te perdona siempre, siempre que le pidas perdón, siempre que te arrepientas. La única transgresión que no es perdonada es aquella por la cual tú no te arrepientes. Santiago 2, versículo 13. Santiago 2, versículo 13. Sabemos cómo Dios nos enseña realmente a través de su palabra cómo nosotros ser libres. Así que la misericordia, por eso dice bienaventurado, o sea, bendecido, dichoso, próspero, favorecido, lleno de bienestar, afortunado, feliz, el hombre que tiene misericordia. Ese es el fruto de la misericordia, porque tú serás ¿qué? Dios tendrá misericordia contigo. ¿Cuántos llegaron ahí al versículo 13 de Santiago? Dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Fíjate, en ningún momento el Señor nos dice: bienaventurados los que juzgan. En ningún momento nos ha llamado a juzgar, en ningún momento nos ha llamado a condenar. Y Él tiene la autoridad para decirnos esto. Porque cuando Jesús vino a la tierra, Él no vino a juzgar, Él no vino a condenar, pero Él vino a salvar. Él vino a salvar. Y si Él no nos vino a juzgar ni a condenar, ¿quiénes somos nosotros? La versión ampliada dice: porque el juicio será agresivo y cruel, sin piedad e inhumano para el que no ha tenido misericordia, que actúa con crueldad y no tiene cuenta de lo que es el sufrimiento ajeno. Pero para el que ha mostrado misericordia, la misericordia triunfa victoriosamente sobre el juicio. Dice: no será juzgado. La misericordia de Dios, escucha, coge esta. La misericordia de Dios deshace el juicio de Dios. La misericordia de Dios deshace el juicio de Dios. Quiere decir que donde hay misericordia no hay ¿qué? Juicio. Y nosotros no estamos para juzgar. Ahí mismo Santiago 4, versículo 11, porque viene a mi corazón esto mismo. Versículo 11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Eso no es misericordia.
El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Estamos llamados a juzgar. Ahora, fíjate, vemos el contraste de esta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y sabemos que el contraste de dar misericordia es juicio, es juzgar. Pero quiero explicarle esto bien importante, porque hay cosas sí que nosotros vamos a juzgar. Escucha. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Vemos lo que Jesús nos dice. Él no dice que juzgues, que condenes, sino Él dice, bienaventurado es el que tiene misericordia. Y aquí Jesús habla de no juzgar, que es sentenciar, que es condenar. Obviamente. Pero lo que Él dice aquí, quiero que entienda esto. Porque aquí Él está hablando de carne y sangre. Y lo que Él dice aquí no es una prohibición del juicio, o sea, ni es un mandato para dejar de usar lo que llamamos sabiduría piadosa o sabiduría de Dios. No es prohibición de lo que tiene sentido común, valor moral, que va ligado junto a la palabra de Dios escrita para discernir lo que es el bien y el mal. El hecho de que tú disciernas el bien y el mal, no estás juzgando. ¿Están conmigo? Si una persona no conviene, no estás juzgando. ¿Están conmigo? Tienes que tener la habilidad de discernir el bien y el mal, lo que es moral, lo que es inmoral. Cuando algo es inmoral y tú entiendes que es inmoral, no estás juzgando. Porque la verdad de Dios, su palabra, es un espejo para enseñarnos lo que es santo y lo que no es santo, lo que es bueno y lo que no es bueno, sin juzgar. Lo estamos viendo. Porque vamos a ver más adelante por qué las personas juzgan. Y esto el Señor me lo habló claro. Y yo, wow, Señor, gracias. La persona que usualmente juzga es porque está haciendo lo mismo. Vamos a ver en la palabra. Porque cuando el Señor me habla algo, una de las cosas que yo siempre escudriño, Señor, ¿cuál es la escritura de lo que tú me estás diciendo? El Espíritu Santo me la enseña. Ese es, puedo decir, es la motivación o lo que lleva a la persona a juzgar. Porque está haciendo lo mismo. Y el hecho de que lo juzga le da podemos decir, un tipo de sentirse mejor. Satisfacción, esa es la palabra. Y de justificarse ellos mismos.
por eso juzgan. ¿Están conmigo? Pero vamos a este punto aquí. ¿Qué les dije? Mateo, ¿verdad? Entonces, porque entendemos esto, van a haber muchos juicios, y esto se lo explico ahorita, que no solo son legítimos, sino obligatorios. Y le voy a enseñar la escritura que dice esto. Jesús nos dice en San Juan 7:24, no juzgues según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. ¿Cómo tú y yo podemos juzgar con justo juicio? Tenemos la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios juzga todas las cosas? Y juzga justamente y lo hace con el bien. Y cuando le hablo de que hay juicios que no solamente son legítimos y también obligatorios, mira lo que nos dice Gálatas, y vamos a volver a Mateo capítulo 7. Gálatas 1, versículos 8 y 9. ¿Cuántos llegaron ahí? Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema. Y tú dices, pastor, ¿eso no es misericordia? No, eso no tiene nada que ver con la misericordia. ¿Están conmigo? Porque juzgar, sí, es opuesto a la misericordia. Tú juzgas a alguien. Pero aquí está hablando de las cosas que no están correctas, que son inmoral, que no son buenas. Y el apóstol Pablo aquí, obviamente bajo la unción del Espíritu Santo, mira lo que dice. Si alguien predica o anuncia un evangelio que es diferente, iglesia, ¿eso está bien o eso está mal? Si el evangelio es diferente, eso está mal. Eso va en contra de la voluntad de Dios y eso sí va a ser juzgado. ¿Están conmigo? No tiene nada que ver, porque hay personas que dicen, se confunden. Entonces, en vez de irse balanceados, se van de otro lado. Ah, no, pero hay que ser misericordioso. Sí, vamos a ser misericordiosos. Pero lo que es justo y lo que no es justo, no es justo. Porque sí, los que son misericordiosos y la muestran, estos serán recompensados con misericordia. Entendemos todo eso. Pero hay cosas que nosotros vamos a juzgar y son cosas espirituales. Dice, si alguien predica un evangelio, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice, iglesia? El Espíritu Santo lo dice. Lo dijo Pablo, ¿sí o no? ¿Y Pablo fue guiado por quién? Cuando tú lees la Biblia, tú tienes que entender que el autor de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Dios lo dijo, el Espíritu Santo lo dijo. Y este es el Espíritu Santo hablándole, ¿a quién? A la iglesia. Y le dice, el que predica un evangelio diferente sea anatema, sea maldito. Sea maldito. Vamos a seguir ahí. Como antes os he dicho, también ahora lo repito, 2 veces lo dice. Si alguno os predica diferente evangelio, del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Mira lo que nos dice Primera de Juan, versículos 9 y 10. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, vuelve a hablar de la doctrina, no tiene a Dios. Fíjate, aquel que se extravía, se sale y no persevera
en la doctrina de Cristo, ¿por qué lo hace? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Iglesia, ¿quién tiene al Padre y al Hijo? El que persevera en la doctrina de Cristo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué dice la iglesia? Muéstrale misericordia. Dice, no lo recibas en casa, ni le digas que bienvenido. Si alguien viene a predicarte una doctrina diferente, ¿alguien me puede dar un ejemplo de alguien que puede predicarte una doctrina diferente? Los mormones, los testigos de Jehová, ¿cómo se llama ese? El séptimo día. Aunque mencionan a Dios y hablan muchas cosas buenas, especialmente de la vida cotidiana, que suena lindo y precioso, como ser un buen padre, un buen hijo, un buen hermano, dicen todas esas cosas, pero, esta es la diferencia. Esta es la diferencia, que no creen en Jesús. Todo aquello que rehúse decir e invocar que Jesucristo es el Señor no es de Dios. Esa es la diferencia. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es un profeta, por lo cual Él no es Señor, Él no es Salvador. Los mormones es lo mismo, y los mormones dicen que la gente de color no van para el cielo. Eso no es de Dios. Así que aunque suene, y si usted lee los libritos, lo que hablan, bueno, usted dice, wow. Pero falta lo más importante, Jesús. Primera de Juan 4, versículo 1, nos dice, amados, escucha, no creas a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Ahí estamos, ¿qué? Discerniendo. Estamos juzgando en el espíritu. Usted nunca ha entrado a un lugar donde usted siente la presencia demoníaca y usted sabe, esto no es de Dios. O alguien se le para al lado y usted dice, este hombre no tiene las intenciones correctas. Algo no está bien aquí. Usted no lo está juzgando. Usted no lo está condenando. Esto no tiene nada que ver con carne y sangre. Yo he entrado en lugares que usted puede percibir la presencia demoníaca. Yo he visto cosas. Es más, los otros días, la pastora y yo paramos un momento en el parque. Y eso estaba todo abierto, así abierto. Y de momento, vienen como 5 o 6 jóvenes y se parquean justo al lado de nosotros. Y pudimos percibir que lo que estos jóvenes tenían en mente no era de Dios. Ahí mismo yo prendo el carro, pongo el reversa y me fui. ¿Quiere decir que no fui misericordioso con esos jóvenes? ¿O es malo porque no le tuve pena? Eso no tiene nada que ver con eso. Es tú tener la capacidad de discernir. ¿Quién vive dentro de tu espíritu? El Espíritu Santo. Por eso Él te levantó de los muertos. Y tú tienes que aprender a discernir y a juzgar correctamente. Porque confunden el juzgar las cosas espirituales con las carnales. Y juzgar simplemente es tú sentenciar y condenar a alguien en algo que tú mismo estás haciendo. Por eso es que las personas juzgan, como dijo la hermana, para sentirse satisfechos, para sentirse bien, juzgan a alguien. Pero ¿qué nosotros mostramos?
Misericordia cuando hay que mostrar misericordia. Primera de Juan 4, versículo 1, vuelvo y leo. Amados, no creas todos los espíritus, sino prueba los espíritus si son de Dios. Y cuando está hablando de espíritu, es espíritu con E minúscula. ¿De qué está hablando? De tú y yo. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Discierne si el espíritu es de Dios o no. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. ¿Cómo vamos a conocer que ese espíritu, que está hablando de un ser, esa persona que tiene un alma y un cuerpo, cómo tú vas a discernir si esa persona es de Dios o es el Espíritu de Dios? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Fíjate. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Eso es matemática simple. ¿Cómo tú sabes si alguien es de Dios? Toda persona que dice Jesucristo es mi Señor es de Dios. Y todo aquel que dice, se niega, es que no puede. Dice que si tú no tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, Romanos te lo dice, no eres de Él. Y no pueden, al menos que haya un arrepentimiento. Pero tú puedes discernir eso. Es más, aún la persona diciendo, pueden decir, sí, yo le sirvo a Jesús. Diciendo esas cosas, tú puedes discernir el espíritu que está detrás. Y eso es, entonces tú lo disciernes, lo juzgas, porque las cosas espirituales nosotros las vamos a juzgar. Pero personas por eso se confunden y dicen, no, tú no puedes juzgar. Sí, si es en el espíritu, sí. Dice aquí, ¿dónde estaba? A todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que dice, y ahora está en este mundo. Ahora está en este mundo. Un anticristo. Ahora mismo están en este mundo. Así que si es anticristo, no es de Dios. Es más, porque quiero que entienda este punto. Y aquí con esto lo resumimos. Primera de Corintios. Primera de Corintios 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Obviamente este es el hombre natural que es sin Dios. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, ¿quién? El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque no está condenando ni sentenciando, no es en la carne, no es en la sangre, sino que es discerniendo las cosas espirituales. Si tú vas a un lugar y la atmósfera no es de Dios, tú te vas. No estás juzgando a nadie, no estás juzgando el lugar, estás discerniendo ese lugar no es de Dios. Dice aquí, no es juzgado de nadie.
Ahora quiero que vea esto. Romanos 2. Romanos 2. Porque le dije que la persona que juzga, obviamente no tiene misericordia. Juzga, y esto lo dice, juzga por su condición. Fíjate, es bíblico. Dice, ese está juzgando por su condición. ¿Dónde sacaron eso? De la Biblia. Juzga por su condición. Romanos 2, versículo 17 dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces, dice aquí, su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. En esto tú confías. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Fíjate, el nombre de Dios es blasfemado. Porque hay gente que dice, como dice, haz lo que yo digo y no lo que hago. Hay gente que están exigiendo, pero hacen lo opuesto. Si tú robas, ¿tienes tú la autoridad de decirle a alguien no robes? Te engañas a ti mismo. Dios no puede ser burlado. Entonces, eso es juzgar. Hay gente que están juzgando. Tú robas, tú adulteras, tú haces abominación, adorando los ídolos. Y un ídolo no es una estatua, nada más. Un ídolo es todo aquello que toma o roba el lugar de Dios en tu corazón. Puede ser un carro, puede ser una casa, puede ser una persona. Todo aquello. Es más, la hermana nos dijo, si yo tengo que escoger entre tú y Dios, yo voy a escoger a Dios. Ahí te demuestra que no había ninguna clase de ídolo. Dios es primero. Y hay gente que ponen a personas. ¿Tú te crees que yo voy a ir a un infierno por lo cual Jesús ya fue por mí a propósito, por agradar a alguien? Jamás. Yo creo que si tú te pones a meditar en el precio que Jesús pagó, Él dio su vida, el castigo que Él tomó, el impacto que Él tomó por nosotros, y saber esto, que Él no tenía que hacerlo. ¿Tú te crees que yo voy a despreciar una salvación tan grande? Y muchos desperdician la salvación. Un pensamiento que me vino los otros días es, muchas personas saben lo que Jesús hizo, pero no viven lo que Jesús hizo. Una gran diferencia. O sea, sí, yo sé que Dios es grande y poderoso. Sí, yo sé que Dios es misericordioso. Sí, yo sé que Dios es perdonador. Sí, yo sé que Dios me ama. Sin embargo, siguen viviendo en pecado.
qué importante es el saber si siguen en lo mismo. Gloria a Dios. Ahora sí, vaya conmigo a Mateo, estamos terminando, Mateo 7. Con esto vamos a cerrar. Es realmente conocer el valor del Dios que nosotros le servimos. Dice aquí, versículo 1 de Mateo 7, dice, no juzgues. O sea, eso es, no critiques, no condenes, no sentencies, para que no seas juzgado. Porque con el juicio, con que tú juzgas, serás juzgado. Y aquí fue que yo pude ver que es que las personas juzgan conforme a su condición. Y con la medida con que mides, serás medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y de aquí hay una viga en el ojo tuyo. Eso es sumamente difícil, ¿verdad? Que alguien que está siendo peor que tú trate de corregirte. Eso está fuerte. Eso está fuerte. Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo, de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, corrige tú primero tus errores. Pero fíjate, la persona que no juzga y que no condena es la persona que espiritualmente está bien. Y lo más lejos de ellos es juzgar. Porque el que juzga, juzga de acuerdo a su condición. Cuando alguien está juzgando, eso es para ti una señal de que esa persona está mal. Y que probablemente esa persona está haciendo lo mismo. Y ahí tú puedes discernir que esa persona no está bien. Pero la persona que no juzga, ¿y por qué no juzga? Porque su mirada está en Jesús y no tiene tiempo, no va a juzgar, no va a condenar, sino que va a tener ¿qué? Misericordia. Versículo 6 dice, no deis lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sean que la pisoteen y se vuelvan y la despedacen. ¿Por qué dice no le des una perla a un puerco? Porque tú le puedes dar a un puerco, tú le puedes dar una piedra o una perla y no sabe la diferencia. No entiende la diferencia, por lo cual no puede agradecer tampoco, porque no ve la diferencia. Con esto termino. Le voy a leer la versión amplificada aquí. Dice, no juzgues, critiques, condenes a otros injustamente con una actitud, aquí está, coge esto, una actitud de superioridad moralista, como si asumieran el cargo de juez. O sea, personas que juzgan también piensan que son mejores que otros. Dice, para que no seas juzgado injustamente, porque así como hipócritamente juzgas a otro, cuando eres pecador y no te arrepientes. ¿Cuántos cogieron eso? Dice, cuando tú juzgas a otros, cuando eres un pecador y no te arrepientes. Wow. Así será juzgado. De esa misma forma va a ser juzgado. Y de acuerdo con su estándar de medida, usado para emitir juicio, se le medirá en el juicio.
¿Por qué miras la mancha insignificante que está en el ojo de tu hermano, pero no te das cuenta y no reconoces el registro? Dice aquí que está en tu propio ojo. ¿O cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la paja del ojo, cuando hay un tronco en tu propio ojo? Hipócrita. Dice aquí hipócrita. ¿Cuántos quieren la definición de hipócrita? Esta versión te la da. Dice actor de teatro, pretendiente. Primero sácate el tronco de tu propio ojo y luego verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No des lo santo a los perros y no arrojes tus perlas delante de los cerdos, porque ellos la pisotearán bajo sus pies y se volverán y te harán pedazos. Vemos que no reconocen, no agradecen. Escucha, la persona que es misericordiosa siempre busca el bien de otros. La persona que es misericordiosa tiene la habilidad de perdonar a los demás, tiene la habilidad de restaurar las relaciones. La persona que es misericordiosa escoge pensar lo mejor posible de otros. La persona que es misericordiosa nunca espera más de lo que tú puedes dar, en cuanto, como quien dice, no, me debe dar más, porque ellos no hacen lo mismo. El misericordioso es compasivo. El misericordioso, dice aquí, tendrá amor, cuidado y sed por salvar las almas de otros. O sea, la persona que es misericordiosa es un ganador de alma. Donde quiera que ve o va, reconoce que esa persona necesita a Cristo y tiene misericordia. No lo juzga, no lo condena. ¿Cuántos se acuerdan que Jesús no lo hizo con el hombre paralítico? Jesús no lo hizo con la mujer adúltera. Jesús nunca lo hizo. Todos los que vinieron a él, el ciego dice, Señor, ten misericordia de mí. Jesús nunca le sacó sus pecados en cara a nadie, sino que él solamente perdonó. ¿Por qué? Un Dios de misericordia. Con eso nos ponemos de pie. En nombre de Jesús. Gloria a Dios. Somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Para más información nos puedes escribir a la 85 de la Palm Street, Rochester, New York, 14615. Jesucristo es el Señor. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús.